Bueno, buenas tardes a todas. Primero me gustaría agradecerles por haber esperado, las que estaban ya conectadas hace unos cuantos minutos. El habernos dado unos minutos más ha permitido que otras participantes en distintos lugares se hayan también hayan logrado incorporarse a la presentación del día de hoy. Así que muchas gracias por la paciencia. La verdad que también me hacía mucha ilusión participar con ustedes en este programa tan importante. Yo, como ustedes en el día de hoy, yo hace muchos años también tuve el honor de participar, de trabajar en el sector público de mi país, el Uruguay. Y la verdad que esa experiencia de contribución tan especial al país de uno es algo que lo acompaña a uno toda la vida, que queda muy cerca dentro de su corazón y que siempre iluminará el camino y la carrera profesional. Entonces, bueno, yo sé que ustedes han estado discutiendo temas bastante sexy en todo este programa que en un caso ya han completado y en el otro caso en Panamá, que todavía está en curso. Y tal vez el tema de los currículums no sea un tema tan sexy. Sin embargo, yo aprendí a lo largo de mi carrera profesional que es de todas maneras un tema importante y lo que buscamos en el día de hoy, realmente el objetivo del día de hoy es buscar compartir con ustedes algunas tendencias de qué es lo que está pasando. Por supuesto, tenemos un sesgo a lo que vemos en el mercado norteamericano y quizá un poco también Europa, y ya les haré algunos comentarios al respecto. O sea, compartir tendencias, pero también asegurarnos de que traemos la perspectiva de aquellos profesionales que están siempre identificando y reclutando talento. O sea, que miramos el tema de la perspectiva de aquel que recibe el currículo. Ven ustedes que ya tengo ahí una pieza de rompecabezas que dice que es un CV, ¿no? Y cuando uno lo ve dice, pero obvio que va a ser un CV. Bueno, entonces uno piensa que un CV es un listado de trabajos que uno tiene, de aptitudes, de logros y demás. Sin embargo, a mí me gustaría que en el día de hoy y siempre que trabajemos en un CV, en un currículum, que pensemos como un instrumento, como una herramienta de marketing personal. ¿Marketing para qué? Bueno, marketing para que nos presente a la luz, a una luz única, que nos muestre quiénes somos nosotros, diferentes de cualquier otra persona que esté en el planeta. ¿Qué es lo que solamente nosotros podemos decir? ¿Cuál es nuestra historia profesional y los temas que podemos contribuir, lo que podemos aportar a una institución? Entonces, tema de marketing, y este va a ser el enfoque que vamos a tomar, y obviamente vamos a tener dos grandes temas que vamos a mirar, un tema de diseño y un tema de contenido. Y el tema de diseño súper brevemente, el tema de contenido un poquito más. En general yo voy a tratar de no detenerme mucho en cada imagen y de mi diapositiva, pero primero, quiero que se sientan totalmente libres de interrumpir, de hacer preguntas. A mí me encanta, lo que me encantaría que estuviéramos todas juntas y poder tener realmente más que un monólogo, una conversación en que vamos interactuando. Así que en la medida de que tengan dudas, usen el chat o levanten la mano para que puedan hacer las preguntas que sea. Si se sienten más cómodos esperando al final, pueden esperar, pero a mí lo que ustedes quieran hacer. Entonces, ¿por qué decimos que el diseño es importante? Si pensamos que el currículum es un
un elemento de marketing, un elemento de mercadeo de quién somos como profesionalmente. La importancia viene porque antes de que alguien haya leído lo que ese papel, esa herramienta de marketing pueda decir, lo primero que ven es un diseño, ven un pedazo de papel con palabras en ese papel, y es la primera impresión. Entonces, esa primera impresión puede ser una impresión confusa o puede ser una impresión elegante. Entonces, si pensamos en la importancia, siendo que lo primero que se ve es el diseño, no se ve. ¿Cuáles son los objetivos del buen diseño? Bueno, pues los objetivos del buen diseño son dos, también mirando de la perspectiva de que sea un buen instrumento de marketing que la distinga a ustedes de otros. Es primero que invite a la lectura. Nosotros queremos que cuando alguien ve aquel pedazo de papel, que diga, sí, yo quiero leerlo, porque esto me atrae, es algo limpio, nítido, claro, elegante, ¿ok? Ese es el primer elemento. El segundo elemento de un buen diseño, bien importante, es que que permita enfocar la atención del lector a los aspectos más importantes. Entonces recuerden ustedes que en el continente occidental, en los países occidentales, leemos de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, y por tanto vamos a tratar de poner la información más importante lo más arriba posible, y siempre vamos a pensar que las frases, el comienzo de las frases va a ser el elemento de mayor impacto, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las características de un buen diseño? Bueno, yo las venía ya indicando anteriormente. Las características son, bueno, que sea claro, que el contenido sea balanceado, que haya márgenes importantes, porque si hay un montón de letreros, un montón de títulos y subtítulos y pequeñas viñetas y párrafos y subpárrafos y letras mayúsculas y letras minúsculas y subrayado, es un diseño confuso, que el lector va a sentirse menos inspirado a leer. Recuerden ustedes que típicamente una de las personas que están mirando sus currículos van a dedicarle unos pocos segundos a la primera, cuando ven la primera ojeada. Entonces van a dedicar unos pocos segundos, y en ese momento va a ser el diseño y cuán atractivo es simplemente por diseño un currículo, y lo van a separar de la columna de no, maybe, puede ser, o sí. Ustedes quieren asegurarse que por lo menos entren en las de puede ser, y sobre todo en las de sí. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, otro elemento es el tamaño de las letras que usan. Si ponen unas letras chiquititas, a veces me dicen, no, lo que pasa es que yo quiero meterlo todo en una hoja, porque a mí alguien me dijo que el currículum no tenía que tener solamente una hoja. Bueno, eso solamente si les dicen exclusivamente que tiene que tener una hoja, pero ya hoy en día no se hace tanto énfasis en eso, y es normal que profesionales que están a mitad de carrera, que ya tienen 10, 15 años, se van a 2 hojas fácilmente. Entonces, el punto es que a veces para meterlo todo en una hoja, usan una letrita chiquitita y los márgenes son diminutos en todos los bordes. Y el que lo recibe eso odia mirar eso, y eso las va a afectar en la probabilidad, porque es eso, es la primera impresión. Cuando ustedes primero ven a alguien, ya está, esa fue la primera impresión, y no lo pueden cambiar, ¿ok? Y la persona recibe 700 currículos para una posición. 700, 500, 600, el otro día estaba mirando unas estadísticas súper interesantes de acá, de cuántos currículos recibimos en el BID para una vacante, y son en los cientos. Entonces, hay una serie de elementos que se van considerando en ese primer filtro de currículos.
Como aspectos especiales que tengo aquí, yo lo que le quería mencionar es, primero, que se ajuste a la cultura de la institución. Por ejemplo, si ustedes están presentando a una institución multilateral como el BID o el Banco Mundial o la Corporación Financiera Internacional o la OSD, es una cultura un poco más tradicional, del tipo académico, de temas técnicos. No es una agencia de publicidad en que, por ejemplo, o lugares donde están viendo si ustedes tienen una capacidad artística y de gran creatividad. Entonces, poner un diseño muy creativo, muy innovador, de repente puede no hacerlo de atractivo porque es un ambiente más tradicional. Si ustedes se presentan a una agencia de publicidad, de repente ahí sí tener áreas que están sombreadas con otro color, o inclusive poner un vínculo a un video, o sea, hay una serie de aspectos especiales que ustedes pueden incorporar, pero siempre tomando en cuenta el contexto de la institución a donde ustedes se están presentando. Y a propósito, yo estoy hablando de la institución en que se están presentando y esto es lo que quiero hablar un poquitito cuando hablamos del segundo gran tema. Dijimos que había dos temas. Un tema de diseño, que ya dijimos que, bueno, que sea bonito. Piensen ustedes en eso, es la primera impresión, cómo quieren aparecer cuando se están presentando a alguien. Ese alguien no los ve, ve el papel, ¿ok? Respecto al contenido, tenemos dos principios básicos. Primero, un principio de ajuste y segundo, un principio de enfoque en logros. En lo que tiene que ver con el principio de ajuste, esto es particularmente importante cuando ustedes están preparando o actualizando un currículum porque se están presentando a un nuevo puesto en su propia institución o en otras instituciones, ¿verdad? Entonces, ¿a qué me refiero con el ajuste? Me refiero al ajuste entre los logros, aptitudes y competencias que muestra el documento que ustedes están preparando y los requerimientos de la posición a la cual ustedes se están presentando. Y la verdad que este es el mayor poder de un currículo, mostrar ese ajuste. Y todo el tiempo que puedan dedicar a limpiar sus documentos para ajustarlos a los requerimientos de un cargo, tanto mejor les va a ir con ese currículo. El otro elemento es el enfoque en logros. Aquí está más claramente el tema del ajuste, ¿verdad? Requisitos del cargo, un perfecto ajuste con la experiencia, aptitudes y logros que ustedes están demostrando en su currículo. Y aquí la relación entre logros y responsabilidades. Es importante en un currículo contar cuáles son sus responsabilidades. Sí, ustedes pueden decir, pues fui directora de departamento o gerente o jefa de esto o de lo otro. Pero más importante aún que las responsabilidades, y por eso acá el tamaño de estos dos ejes, es que los logros. Que ustedes hayan tenido responsabilidad A o B o C, no le dice a la persona que está leyendo ese currículo si ustedes hicieron su trabajo bien o mal. No le dice a quien lo está leyendo si ustedes han tenido un valor agregado muy importante o han sido alguien más que estuvo ocupando esa silla por tanto tiempo. Entonces, muchas personas lo que hacen es un listado de responsabilidades y funciones. Y como habíamos hablado antes, que el énfasis de nuestra charla, conversación del día de hoy, era el usar este currículo como un documento, como una herramienta de mercadeo que las distinga
de otras personas que están compitiendo. Entonces, es justamente en este tipo de temas, por eso le llamábamos a esto tácticas de impacto. Ustedes quieren que ese documento de ustedes, cuando lo preparan, tenga un gran impacto, y para mí el impacto es que las separes de la competencia, que ustedes ya, cuando alguien empieza a mirar y leer su currículo, ya sea alguien que esté decidiendo si esta persona es alguien que yo quiero entrevistar, porque luego allí van a tener ya la oportunidad de mostrar quiénes son. Entonces, pasemos un poquito a la estructura típica. Se habla a veces de currículos cronológicos o currículos funcionales. Los funcionales son aquellos que, en lugar de ir presentando las distintas ocupaciones que han tenido, se enfocan más bien en cuáles son las aptitudes generales que han demostrado. Por ejemplo, supongamos que decimos que las funciones son docencia, investigación y gestión. Tres grandes aptitudes funcionales. A veces esa estructura de currículo se usa cuando las personas han tenido espacios en su carrera profesional en que no han estado haciendo nada, aunque nada, yo lo pondría entre comillas, porque muchas veces cuando la gente me dice yo no estuve haciendo nada y me empiezan a contar lo que estuvieron haciendo, estuvieron mudándose de un país a otro, ocupándose de la mudanza de la casa, buscando escuelas para 3 niños, asegurándose que todo está montado y que cuando llega todo el contingente familiar está todo funcionando perfectamente, como si siguieran viviendo en la misma casa que estaban viviendo por 15 años. Y eso es una demostración fenomenal de capacidad de gestión, de temas bien complejos, pero claro, hay que saber cómo presentarlo, pero no es que estuvieron haciendo nada. Entonces, en general, como decía, los currículos son más bien cronológicos, y cuando alguien presenta un resumen, un currículo funcional, la gente empieza a preguntar, ¿por qué será que se está haciendo este funcional? ¿Qué será lo que este currículo está ocultando? Entonces, yo siempre aconsejo que en la medida de lo posible ir por el currículo cronológico, que son los más comunes, y por eso es que yo me voy a enfatizar, voy a hablar de estos currículos especialmente. La estructura típica es comenzar con el nombre e información de contacto, luego poner un resumen breve de sus logros, aptitudes y competencias, luego una descripción de la experiencia laboral, luego temas de educación y por último algunos otros datos que puedan resultar interesantes. Ya discutiré la diferencia, o sea, cuándo ponemos primero la experiencia laboral o la educación. Déjenme pasar, ¿cómo vamos por ahora? ¿Están todas siguiendo esto? ¿Hay alguna presentación, tema que quisieran discutir? ¿Sigo avanzando y paramos después? ¿Qué les parece? Denme alguna señal de vida, porque yo acá, si no, no sé si se están divirtiendo, si están aprendiendo algo, si se fueron todos para su casa porque dijeron qué horrible esto, no sé nada, no me sirve de nada, así que mándenme algunas señales de humo o algo. Ok, a ver si las panameñas y las dominicanas, vamos allí. Ok, muy bien. Entonces, vamos. Sí, que están atentas y que todo va muy interesante. Ay, qué bueno. Bueno, ok, me alegro. Ok, entonces vamos a empezar con la información de contacto. Aquí varios comentarios. Primero, que por favor cuiden mucho qué tipo de dirección de electrónica ponen, ¿ok? Para empezar, no pongan la dirección electrónica ni la información de oficina de su trabajo, porque, digamos, le quita profesionalismo. Ustedes
están en su trabajo no para recibir correspondencia electrónica sobre posibles otros trabajos a los cuales se quieran estar presentando. Entonces, no es correcto, digamos, la ética profesional dice mejor evitar poner esas direcciones. Y tener una dirección electrónica bien profesional. A mí me gusta mucho el Gmail y nadie me paga por decir esto. El Hotmail es un poquito más anticuado. Y cuidado también cuál es ustedes poner como nombre para, para su dirección electrónica. O sea, no es cuestión de poner tu nombre, chicas espectaculares, at gmail.com. Entonces, cuidado, algo que sea bien profesional. Y por supuesto, aquí ustedes van a encontrar lo que yo estoy recomendando como información de contacto. Ven que ustedes es bien escueto. Es la dirección, el teléfono, la dirección electrónica. En dos versiones, la versión de arriba de todo, en tres versiones distintas. La versión de arriba de todo es una versión que les va a ocupar 3 líneas, como ven, 1, 2, 3, una del nombre y luego 2 líneas más. Piensen ustedes que realmente el uso del espacio en los currículos es sumamente importante, porque si realmente no quieren irse a 3, 4 hojas, quieren mantenerlo en 2, y a veces ocupamos tanto espacio en una descripción vertical de todas nuestras informaciones, que hacemos un mal uso del espacio. Este tema del uso del espacio deben mantenerlo siempre presente, y varios de los comentarios van a ver que están enfatizando ese tema de la brevedad. En el segundo ejemplo aquí, ya ni siquiera hemos puesto la dirección de correo normal, porque ya nadie se comunica por correo, sino que más bien es por correo electrónico. Y por último, un tema que quería yo enfatizar aquí es que en Estados Unidos, volveremos a esto, pero en Estados Unidos no se estila poner información sobre documento de identidad, sobre estado civil, fotografía y demás. Y vamos a volver sobre esto porque tengo unas imágenes para mostrarlas que pueden ser importantes. Pero el tema es que, por supuesto, cuando ustedes están preparando un currículo, ustedes lo van a adaptar a los requisitos específicos de la institución. Si a ustedes le dicen que en su currículum ustedes tienen que poner el documento de identidad y la fecha de nacimiento, etcétera, bueno, no tienen más remedio que ponerlo. Pero aquí en Estados Unidos no se usa más y además es ilegal pedir ese tipo de información. Por ejemplo, aquí vemos, ¿y por qué es ilegal? Es ilegal porque estamos, hace algunos años ya, se pasaron una serie de leyes antidiscriminatorias y se pensó que pedir la inclusión de fecha de nacimiento o fotos podía llevar a discriminación entre personas de distinto género, aunque claro, es cierto que con el nombre muchas veces se puede saber si es hombre o mujer, pero de todas maneras también evitar discriminación por cuál es la apariencia física de la persona, si esa persona tiene antecedentes étnicos o de raza específicos, o inclusive, como vemos aquí, un rostro de una persona ya con más años como yo, u otra más joven como las colegas mías que están aquí al lado mío. Entonces, este tema, yo sé que en muchos de nuestros países todavía nos piden foto, pero ya aquí en Estados Unidos esto es un tema que está totalmente fuera de
de las prácticas aceptables. El segundo componente, entonces dijimos, una primer componente es la información de contacto, porque por supuesto tienen que saber cómo comunicarse con ustedes para llamarlos para una entrevista. El segundo es el resumen a un perfil. Y esto también es una tendencia nueva, pero ya casi no se ven currículos en los Estados Unidos y en Europa que no incluyan este perfil, que es en el comienzo del currículo se pone una sección donde ustedes resumen los elementos más importantes que ustedes quieran destacar de quienes ustedes son y que quieren destacar, sobre todo cuando lo miran en el contexto de los requisitos, ¿verdad? Acuérdense del tema del ajuste, que el mayor poder es el ajuste entre las competencias demostradas y los requisitos del cargo. Entonces, en ese perfil, ¿qué es lo primero? Acuérdense también del orden como nosotros miramos lo importante que vamos de arriba hacia abajo, ¿verdad? Lo primero que vamos a ver es aquella descripción. Por ejemplo, típicamente incluye la profesión, muchas veces graduada de qué universidad, cuántos años de experiencia, en qué temas, y los idiomas, si es que son totalmente, si pueden usar más de un idioma en forma normal, cambiando de uno para otro sin problemas. Si no son totalmente avanzados y dominan un idioma, hay que ponerlo en otra sesión. De todas maneras lo ponemos en otra sesión, pero aquí solamente va si es realmente totalmente ustedes de un nivel avanzado. Aquí tenemos tres ejemplos. En el segundo vean administradora de presupuesto con excelentes aptitudes de supervisión, etcétera, etcétera, amplia experiencia, etcétera. Entonces, esto es para el perfil. No me quiero demorar mucho. ¿Cómo no? Una Adelante. pregunta. Sí, casualmente, bueno, en base a mi experiencia laboral anterior, sí era una exigencia el tema del resumen, porque así lo exigen muchas consultorías para que uno aplique cuando el Banco Mundial el BID. Pero en este sentido, cuando usted habla anteriormente de la parte de logros, yo por lo menos enfatizo en esa parte, logros alcanzados en base a básicamente a lo que se exigía en XY programa o proyecto. ¿Es en esta parte o en la parte de experiencia detallar esos logros? En ambos. No se olviden ustedes que lo primero que la persona va a leer es aquel perfil. ¿Ok? Entonces la persona va a leer aquel perfil y no puede ser, el perfil es un brevísimo resumen, ¿verdad? A veces yo recibo currículos que son de 2 páginas y en la primera página es el resumen de la segunda página, entonces es como confuso, porque como el resumen es casi tan largo como el cuerpo del currículo. Pero Se perdió. el objetivo del resto del currículo. Entonces, es logros sumamente especiales y muy pertinentes a la posición. Fantástico. Ponerlos allá arriba, incluso pueden poner 2 líneas que digan algo general, graduada, y luego unos pequeños puntitos que pueden ser, por ejemplo, 2 puntos de cada lado, como a forma de columna, para poner esos logros que de los cuales ustedes están tan orgullosas. ¿Correcto? ¿Te respondí la pregunta? Es que casualmente se cortó en varias. ¿Aló? Ay, hola. Se fue del todo. Hola. Se fue la profe. Se nos fue. A ver si me están escuchando ahora. Perdimos.
Parece que no tenemos... Dice Michelle, dice la parte. Ahora Ya regresó la profesora. Sí, ok. Hello. Okay. Hola, hola, ¿cómo están? Qué bueno verlas, pero tengo que despedirme para volver a la presentación, así que no las puedo ver así, ¿ok? Voy a ver si después cuando empiecen a hacer más preguntas, otra vez vuelvo a ponerlas en línea, ¿sí? Ok. Ok, aquí vamos. Entonces, voy a pasar, bueno, les preguntaba si había contestado el tema del perfil. Por supuesto, si quieren poner algunos logros allí, más que bienvenidas, pero no se olviden que tampoco se transforme en, digamos, todo un tratado o una tesis, ¿verdad? Tiene que ser sumamente, como si fuera un aperitivo delicioso a una cena, algo pequeñito, una entrada pequeñita para que quieran probar el resto, ¿sí? Corto y sexy. Exactamente, exactamente. Okay. Qué bien, qué bien. Ya veo que están totalmente en la onda. Okay, Otra preguntita, como ¿cuántos párrafos, me escucha? Sí, ¿Cuántos párrafos, aló? Sí, ¿cuántos párrafos debe dime, contener ese resumen? ¿Un mínimo de 2 a 3 ¿cuánto? No, párrafos? no más de 5 líneas, no más de Son 5 o 6 5 líneas. Oh, líneas, 5 sí, líneas. sí, es un resumen, Oh, bien, bien corto. sí, es un perfil. Mm. Están ustedes piensen, si yo les doy 15 segundos, 15 segundos para decirme las palabras con las que quieren, qué es lo que quieren que alguien recuerde de quiénes son ustedes, pero solo 15 segundos, ¿qué dirías? Okay. ¿Perdón? Claro, ustedes trabajaron ya el tema del comentario de ascensor, ¿verdad? Si quieren decir que a veces también se habla de la marca personal, cómo quieren ser conocidas, pero si no tienen más que 15 segundos para decirlo. Depende de cuántos pisos van en el ascensor, pero yo siempre digo 15 segundos, porque... Y esto es mucho más desafiante en español que en inglés, porque en inglés hay una serie de palabras que con una palabra uno transmite tanto, pero nosotros somos más verbosos, nos gusta más bien escribimos en prosa, ¿no? Entonces es más desafío, pero bueno, nuestro idioma tiene una serie de cosas encantadoras, pero la brevedad no es una de ellas. Entonces, respecto a la experiencia laboral, estas 4 imágenes quisiera yo que las recuerden como los grandes principios para guiarlas cuando están preparando sus currículos. Primero, logros. Logros es lo que ya habíamos hablado antes, pero en esta sesión esta es la sesión en que si ustedes logran imponer logros, lo que han ustedes contribuido en un trabajo, ¿qué es lo que hace que cuando ustedes hicieron ese trabajo lo hicieron diferente y mejor que cualquier otra persona lo hubiera hecho? Entonces, logros. Más que responsabilidades. Como decimos los hechos y no palabras, yo diría logros más que responsabilidades. Perdón, sí. si le puedes dar clic en Share Screen en tu pantalla, Oh. porque te están viendo a ti, no están viendo Un momento. A ver, ¿cómo hago esto? A ver, un minutito. Creo que ahí era Screen. No era la intención que no, vea, vuélvele a dar clic. Ahí dice Screen, ¿no? Abajo, momentito. Y, no, entonces... A ver, un segundito, por favor. Para poner Que tenemos necesidad
A ver, ponle entonces. Aquí en viene, esos alguien iconos de abajo. me va a enseñar algo de esto, sí. Un segundo. Un segundito, que me van a dar auxilio aquí. ¿Algo se ha desconectado? No, a ver, un segundo. No se me vayan pensando en las preguntas. Está resaltado el texto. No tendría que ser el... Pero sí puso, sí resaltó la presentación y ¿Sí? no se veía. Bueno, Sí. No, bueno, ahora veo, a ver. Ya, ahora ya veo la presentación. Ya ves, ok, ahora sí. Sí, no, ahora sí. Sí, ahí sí. Ok, aleluya, aquí estamos. ¿Sí? ¿Están escuchando? ¿Están viendo la presentación? Bien. ¿Sí? Ah, qué bien. Bueno, entonces, bien porque me permite repetir el tema de los logros. Y la verdad que yo estoy enfatizando este tema de los logros y lo cierto es que a veces cuando yo trabajo con clientes individuales, y por cierto, esta es otra cosa que yo quería decir, yo estoy haciendo una presentación general y mi esperanza es que ustedes pueden sacar algunas ideas y que luego las van a aplicar a su caso específico, lo que encuentren que les está sirviendo, ¿verdad? Es imposible en una presentación de esta naturaleza ir atendiendo lo que puede ser necesidades de cada una. O sea, con mucho gusto en las preguntas, sin problema. Pero en general yo tengo que hacer una presentación más o menos general, ¿no? Entonces,
Los logros, como decía antes, son importantes y a veces son difíciles de identificar y casi requieren que uno se ponga en esa mentalidad de siempre pensar en logros. Y entonces yo muchas veces le digo a las personas con las que trabajo, ok, ¿y por qué me interesa saber que estabas haciendo eso? ¿Qué fue lo que hiciste? Y es interesante porque se generan conversaciones importantes para la persona que está evaluando su propia evaluación, su propio desarrollo profesional. Otro tema importante, como ven aquí una persona, una mujer corriendo, verbos activos, verbos de acción, es bien importante. Creé, analicé, investigué, supervisé, desarrollé, innové, y preferentemente, como ustedes están escuchando, en primera persona. Yo sé que tenemos también en América Latina, y las mujeres en particular, alguna dificultad en expresarnos así tan claramente en primera persona, y vamos por algo mucho más general con los verbos. Análisis de, supervisión de, pero queremos realmente estar presentes y dar fuerza a lo que estamos diciendo como logro. Si se sienten incómodas con eso, lo hacen de la otra manera, no tienen que, o sea, no hagan nada que les haga sentir incómodas en su cultura, pero digamos, estas son, digamos, las mejores recomendaciones que yo les puedo dar. Ven aquí una persona usando símbolos en el pizarrón. Piensen ustedes, aquí lo que yo estoy buscando es ver, y vamos a ver algunos ejemplos, ver que tengan símbolos en términos de número de gente que han supervisado, montos de ventas en empresas comerciales, digamos, que gracias a la gestión de ustedes se han mejorado, se han incrementado, cantidad de gente que supervisaban, monto presupuestal que supervisaban, etcétera. Y todo lo que sea uso de porcentajes, números y símbolos. También, ¿qué es lo que hace? Esto ayuda al lector, primero que atrae los ojos del lector. La manera como nuestro cerebro funciona es que nos atraen más los números y los símbolos que las palabras. Y como lo que queremos es que esto sea un instrumento de marketing, vamos a querer poner tantos números y símbolos como posible. El último elemento que a mí me gustaría resaltar, porque muchas veces veo que las personas dejan esto de lado, es el tema del voluntariado. Muchas veces, como parte de nuestra vida, nosotros nos dedicamos a experiencias de voluntariado, sean instituciones de beneficencia, sean instituciones académicas, bueno, lo que fuere. A mí me gustaría animarlas a que ustedes incorporen la experiencia de voluntariado, pero con ciertos caveats. Voluntariado, y se puede incluir en la experiencia laboral, en una sección especial, si es que allí eso le ha permitido demostrar o desarrollar competencias que son importantes para el puesto al cual se están presentando, ¿verdad? Estamos en eso del factor de ajuste. Supongamos que ustedes se están presentando a un puesto de maestras y ustedes pueden decir que durante 5 o 6 años se voluntariaron en un lugar para poblaciones vulnerables para enseñar a los chicos a leer. Esto es algo bien pertinente a su experiencia como maestra, pero puede no ser tan importante en su experiencia si se están presentando para un cargo de médico en algún lugar. ¿Ok? Entonces, siempre el tema es relevante. ¿Qué le dice al lector de mi currículo que yo incluya o no esa experiencia de voluntariado? ¿Ok? Entonces, vamos a ver, aquí yo tengo 2 ejemplos muy similares sobre experiencia laboral. Es la misma persona, digamos. En un caso, aquí arriba, tenemos un ejemplo, y aquí abajo hay el ejemplo de la misma persona después que trabajó conmigo. Es una broma.
Bueno, entonces, vean aquí. Aquí ven ustedes que ha usado la persona letra cursiva para poner el título que tenía, economista financiera. A mí no me molesta el uso de la cursiva, pero tienen que tener cuidado que a veces cuando usan la cursiva, en el papel aparece un poquito más borrada o más clarita. Entonces, a veces cuando la gente pone cursiva, agrega que le pone negrita. Entonces ya empieza a usar dos características especiales, la negrita y la negrilla y la cursiva. El ejemplo de abajo, como ven, es un poco más limpio, es siempre el mismo tipo de letra, pero no me molesta lo de arriba, pueden dejarlo así, pero siempre tienen que ser sumamente consistentes a través de la presentación, que cada vez que presentan su título que tenían, lo van a poner en cursiva. Aquí hay otros temas, por ejemplo, ven en la primera viñeta de arriba, análisis y monitoreo de temas económicos y políticos, termina con un punto, pero no hay punto en ninguno de los otros. O sea, esto tampoco es consistente. Abajo hay una presentación de la misma persona, pero ya aquí hay inclusión de algunos datos. Por ejemplo, 20 países de América del Sur. O sea, esa persona ya vemos que tiene claro conocimiento de por lo menos 20 países de nuestra región. Luego, cuando habla, vean ustedes que están usando verbos de acción. Analicé, preparé, coordiné. Vean ustedes que también dice que los pronósticos de balanza de pago, deuda externa y análisis de riesgo fueron usados en la preparación de informes confidenciales para la presidencia. Eso ya está hablando de un logro, que esta persona, el trabajo que hace es suficientemente importante como para que sea incorporado directamente como insumo para esos informes. Por último, coordiné políticas de financiamiento y da una idea de la dimensión de financiamiento por cuántos millones de pesos o de dólares por año estamos hablando. Aquí tenemos otro ejemplo en que, como ven, el de arriba no tiene números, abajo hemos incorporado elementos de datos de pesos o de dólares, el número de profesionales y de asistentes administrativos que fueron supervisados por esta persona, y también, por ejemplo, un dato interesante, que diseñó un proceso para la preparación del presupuesto que permitió reducir la duración del proceso en un 30%. Esto claramente es un logro importante. Más ejemplos, aquí ven cómo la persona tenía una serie de elementos a presentar bajo su jefatura de la división de entrenamiento del Departamento de Recursos Humanos de una empresa, y allí resolvió, piensen ustedes que cuando ponen los bullets, las viñetas, cada una de ellas no debe tener más de 3 líneas como máximo. Si ustedes necesitan poner más de 3 líneas, eso les está diciendo una de las siguientes 3 cosas. Uno, que de repente están poniendo cosas que no son interesantes o que realmente, ¿y qué me dice eso? Si son interesantes, nos puede estar diciendo que requerimos abrir un nuevo bullet, una nueva viñeta, o que son subcaracterísticas de lo que estamos hablando, ¿ok? Como en el caso de abajo, creé, desarrollé y lideré cursos de capacitación. Y vean ustedes que hay elementos de logro en las siguientes 3 viñetas debajo de 30 supervisores. Elementos de evaluación del post-entrenamiento, cómo los participantes crecieron en número, que es un indicador de éxito, y cómo se adoptaron cursos de capacitación en otras partes de la empresa. En el caso de la educación,
como les decía yo, a veces se discute si la educación se pone antes o después de la experiencia laboral. La regla más básica en este tema es que la educación se pone primero si realmente es el logro más reciente o si se tiene poca experiencia laboral, ¿ok? O esas cosas. En general, cuando ya alguien tiene 8, 10 años de experiencia, típicamente va primero la experiencia laboral. Lo que es importante, que a veces encontramos, vemos dificultades o vemos desafíos, es en el tema del desarrollo profesional, toda la inclusión de cursos, talleres y seminarios. Típicamente en nuestros países, los profesionales terminan de un título profesional y luego se abocan a tomar una serie de talleres y seminarios y participan en conferencias, y muchas veces eso se incluye así como una gran lista en los currículos. Y eso, recuerden ustedes, pensemos nosotros, cada cosa que ustedes incluyan ahí, ¿qué le dice a la persona que está leyendo esa lista? ¿Ok? ¿Qué le dice? ¿Y cuánto espacio están tomando para pasar ese mensaje? ¿Ok? Entonces me gustaría que piensen en las siguientes reglas básicas cuando van a decidir lo que van a incluir en esa lista de talleres, cursos y seminarios. Piensen primero que eso se puede incluir dentro del gran título de educación. Entonces ponen todo lo que sea universitario, lo ponen bajo las universidades. Y lo que es cursos, seminarios, diplomas, certificados, que no son universitarios, lo pueden poner bajo un gran título de formación profesional especializada. Ahora bien, 3 temas a tomar muy en cuenta. Número 1, la relevancia. Si ustedes tomaron un curso de impuestos, pero ahora están hablando de que están trabajando en un tema, en una institución académica y van a enseñar estadística. Bueno, pues aquel curso de impuestos, la verdad que no dice mucho. Y para agregar, de repente lo tomaron hace 10 años. Y no tiene nada que ver con la educación que tenía. Fue algo que tomaron en algún momento porque se dieron las circunstancias. Entonces piensen ustedes que si la persona va a mirar su currículo y tiene, digamos, 3 minutos para mirar todo, el tiempo que está dedicando a mirar esa lista de cursos, seminarios, conferencias y talleres, no lo está destinando a mirar otras cosas que pueden ser mucho más importantes, que las pueden hacer muy únicas y particularmente bien preparadas para el cargo que se está analizando. Entonces, relevancia, brevedad y orden cronológico. Muchas veces yo veo que en las listas de seminarios y de cursos y de talleres van para adelante, para atrás, no hay un orden determinado, siempre orden cronológico, lo más reciente primero. También piensen ustedes que si ustedes tomaron muchos cursos hace 12 años, digamos, por decir un número, pero después nunca más tomaron nada, ¿qué mensaje están dando? ¿Que nunca más les interesó actualizarse profesionalmente? No sé, o sea, piensen ustedes, recuerden ustedes al principio hablábamos la perspectiva del que recibe aquel documento y que no ha tenido la oportunidad todavía de hablar con ustedes y hacerle las preguntas. Entonces, el documento tiene que hablar lo más posible por sí mismo y tiene que hablar en favor de ustedes. Entonces, piensen así, si quieren, como enfoques para cómo incluir la formación profesional especializada. Todo lo que sea certificados y diplomas lo pueden listar de a uno, y luego talleres y conferencias la pueden agrupar o por tema, por ejemplo, temas de deuda pública, o temas impositivos, o temas de medios sociales. Y luego, o si no, lo pueden agrupar por instituciones, digamos,
una variedad de seminarios de desarrollo económico ofrecido por instituciones multilaterales entre los años tal y tal. ¿Ok? Otros elementos que se pueden incluir en un currículo es intereses especiales o actividades extracurriculares. Otra vez, sí, solo sí es relevante o habla de una competencia que ustedes han desarrollado. Publicaciones, ciertamente hay que incluirlas, sobre todo en academia, pero si se están presentando a una empresa para gerente de ventas, posiblemente no les interesa, pueden poner que dice varias publicaciones sobre tal tema y tal tema, pero si no son relevantes, entonces tampoco incluirlas. Premios y honores, asociaciones profesionales y afiliaciones, y por supuesto los idiomas, y aquí en este momento tienen que incluir qué nivel de profesionalismo tienen con cada uno en cada uno de los idiomas. Entonces, recapitulando, quisiera que no se olviden, el diseño es importante, que incluyan el perfil que típicamente en el pasado no se incluía, que piensen en la regla del ajuste y en la regla de que los logros hablan más fuerte que las responsabilidades. Yo me detengo aquí, me gustaría escucharlas, saber qué preguntas tienen, algún comentario sobre cómo podemos en el futuro para otras colegas mejorar esta presentación, qué estuvo bien, qué no estuvo tan bien, cómo más podríamos ayudarlas en estos temas. Diles que, o si quieren escribir las preguntas también. Ustedes pueden escribir las preguntas En el chat o por el micrófono. o pueden hablar por el micrófono. Me está diciendo aquí Andrea que ella está facilitando y moderando nuestra conversación. Ok, ya nos llegó una pregunta escrita. Dice, hola, bastante claro, es de Aliet Ortega. Hola, bastante claro, mi pregunta es, ¿cuánto es lo más recomendable de páginas? Hablaste no más de 2 o 3. Sí, no hay una contestación única para todo el mundo, ¿verdad? Típicamente para una persona que tenga unos 15 años, 10 a 15 años de experiencia, probablemente va a necesitar ir a 2 páginas, porque lo importante es que nada que se ponga debe estar puesto si no es relevante. Y verdaderamente cuando uno usa ese criterio de la relevancia bien estrictamente, hay muchísimas cosas que se caen del currículum. Entonces, el otro elemento es a dónde se están presentando. Si ustedes están presentando un cargo académico, tienen que incluir las publicaciones, el listado de publicaciones en el currículum. Y eso, las publicaciones, dependiendo de dónde están en su carrera, pueden ser muchas. Entonces, las publicaciones solamente pueden llevar 1 o 2 páginas. Pero yo típicamente encuentro que cuando se empieza a pasar de 2, excepto gente que tiene muchísimos años de experiencia y que todavía preparan un currículo, porque muchas veces ya uno después de cierto momento de la vida no prepara más currículo, prepara simplemente una biografía. Y ahí la biografía es de no más de 1 página. O sea, una biografía resumida. Y entonces yo diría que 2 o 3, dependiendo de dónde están, probablemente 2 más que 3. Tenemos otra pregunta de Iraira. Dice, hola, ¿se podría solo agregar los seminarios y talleres más actualizados y que estén asociados al trabajo al que se aspira?
Claro, obviamente, eso es ideal, porque esa es la idea, relevancia, relevancia, relevancia. Y pueden poner si quieren, porque tenemos como esa ansiedad de que, ay, no quiero dejar esto fuera por las dudas, pero pueden poner seminarios de formación especializada, estos y varios otros seminarios en políticas públicas y económicas, entre tal fecha y tal fecha si quieren. Pero no importa, lo mismo pueden poner simplemente los que son relevantes. Aliet también dice, para mí muy claro, el éxito es el ajuste en función a dónde irá, o sea que debemos de eliminar la práctica de un solo CV para todos lados. Exacto, qué bueno que has hecho esa pregunta, porque la verdad que me olvidé de decirles que con todo este énfasis en el ajuste como el gran poder, el gran poder de una hoja, de un currículo, quiere decir por definición, que vamos a tener un currículo para cada tipo de posición. Claro, por supuesto. Una vez que empezamos a hacer el trabajo de identificar logros y demás, no es que van a tomar la misma cantidad de tiempo en preparar cada uno de esos currículos, pero sí, sí van a tener que hacer algunos ajustes, siempre. Y sobre todo, no se olviden que es conveniente presentar esos currículos con una carta de presentación, en la que ustedes, como las tapas de revistas, cuando van al supermercado están saliendo y aparece una tapa de revista, y Angelina Jolie y Brad Pitt otra vez juntos, y ustedes van a comprar esa revista porque quieren saber qué está pasando con Angie y con Brad. Entonces, piensen en esa carta de presentación como la tapa de la revista que hace que compren la revista, y la revista en ese caso es su currículum. Pero definitivamente, yo lo que hago con muchos clientes es tener como un currículo matriz en que vamos volcando todo lo que va pasando y luego de allí vamos sacando las cosas que no son pertinentes para distintos puestos. Pero muchas gracias, excelente pregunta, todas las preguntas muy excelentes, porque me permiten, me permite sentirme más cerca de ustedes, pero también me permite incorporar los elementos que fui dejando por el camino. Bueno, creo que ya no tenemos más preguntas. No sé si... Nada más. Ok. Ya, otra pregunta de Sharon Díaz. ¿Cuánto detalle debe tener la mención del taller o seminario? Por ejemplo, título, fecha, duración de horas, lugar. Ok. Depende. Si ustedes van a poner 6 seminarios sobre, por decir algo, gestión de deuda pública, y fueron todos en un país, pueden poner, no van a poner cada uno de los seminarios sobre deuda pública, pueden poner varios seminarios sobre deuda pública, entre tal fecha y tal fecha, no necesitan los meses, pueden poner entre 2015 y 2017, República Dominicana, por ejemplo. O pueden poner varias localidades internacionales. Y ya. No va a hacer gran diferencia. Recuerden, si eso les va a llevar que los seminarios, piensen qué es lo que la gente va a sacar del hecho de que aparecen 7 seminarios en 7 países distintos. ¿Qué es lo que están buscando decir? ¿Podrían decir lo mismo como con una introducción del tema de formación profesional especializada que dice, ha mantenido su actualización profesional con seminarios sobre temas de ABC en distintos países del mundo? De repente eso alcanza, porque ¿para qué quieren leer si fue en Mali o en
o en Chile, o dónde. De repente no sirve para nada. Entonces, el desafío también es pensar, ustedes pónganse, usen la perspectiva del que lee eso. ¿Y qué? ¿Y qué si puse esto? ¿Qué me dice? ¿Qué le dice a la persona? ¿Mm? Pregúntenle cuando ustedes terminan de preparar su currículo. Pregúntenle a alguien que los conoce, o que no los conoce, o mejor alguien que los conoce porque va a ser difícil preguntarle, ¿qué te parece? ¿Qué concluyes tú del hecho que yo incluí esto? A ver qué les dicen. Y por supuesto, mire, esto parece obvio, pero yo a veces encuentro ese tipo de errores. Encuentro de pronto que alguien tiene un error gramatical o de ortografía. Por favor, a veces uno se distrae y comete un error. Por favor, mírenlo 3, 5, 10 veces y pídenle a alguien que lo lea para asegurarse que está todo bien. Porque uno también, de leer siempre lo mismo, ya no ve los errores. Así que, ¿qué más? Bueno, Sharon dice, muchas gracias. Sin duda la clave es lo que queremos transmitir y la relevancia hacia la posición a la que aplicamos. Excelente. No lo podría haber resumido mejor. Bueno, Pues, muchísimas gracias. Ha sido realmente un gusto y un honor. Hasta la próxima.